Hola, buenos días. ¿Cómo están? En este live que es muy cortito, ahí van sumiéndose. Hola Nati. Les quiero contar, este live es así improvisado a causa de varias preguntas con esto del lanzamiento de la Escuela del Ser, Resignificarte Innovación, que ante la consulta de no, ¿qué es constelaciones cuánticas? Entonces, a través de qué es constelaciones cuánticas, voy a hacer este pequeño live como para contarles cómo surge, qué es y demás. Ahí está Nati, está Sin desde Barcelona. Así que bueno, hola a todos en el momento que lo escuches. La idea es contarles el desde dónde también está enganchado a desde dónde surge esto de Escuela del Ser, de resignificarte, innovación, ¿no? La conciencia. Básicamente, mi camino de vida, mis crisis, mi propio proceso evolutivo me llevó a hacer un viaje, mi cuarto viaje a Egipto por 4 meses. Sentí un llamado muy grande, aunque no entendía ni por qué ni para qué, pero mi alma, ya en mi tercer viaje a Egipto, el segundo día sentí que Egipto era mi lugar, aunque no entendía el idioma, no entendía hablar inglés, o sea, era a lo humana 3D imposible de eso de gestionar. Pero surge que antes de volver ya había comprado mi ticket para volverme el 16 de marzo. No sé si todos recuerdan, 2020, año que comenzó ese gran proceso de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Y esa situación hizo que postergara mi viaje porque no había una manera, no tenía un orden interno como para gestionar ese viaje, porque se sabía que iba a quedar quizás retenida mucho más tiempo del que yo quería experimentar, que eran esos 4 meses principales, ¿no? Entonces, después de tanto trabajo, 16 de septiembre, 6 meses después, viajo. Y lo que fue pactado un viaje por 4 meses terminó siendo un viaje de 13 meses, 396 días para ser más exacto. Entonces, ese viaje, que fue un viaje de recordarme en todos los sentidos de la palabra, fue un viaje donde todo el tiempo estaba esta palabra resignificarte. Había que resignificar. Y el gran mensaje, y este siento que es súper importante para todos los que estén escuchando en algún momento, o no, resuenes o no, la importancia de resignificar todo el camino andado. Entonces esa parte era resignificarte. Resignificarte ocupa rever todo lo aprendido, todo tu camino andado. ¿Por qué? Porque había sido gestado, construido, y fue una gran herramienta, pero todavía en una época de esta de transición o de cuando estábamos todavía desconectados, ¿no? En ese proceso de desconexión del ser. Entonces, que ahora la Tierra vibraba más alto, que ahora nosotros teníamos otro nivel de conciencia. Entonces había que resignificar absolutamente todo el camino andado, todo lo aprendido, había que transformarlo y volverlo a rever con estos ojos. Y que ese proceso iba a ser cotidiano y del día a día, porque ya hoy estoy con más energía integrada en mi ser, con lo cual tengo acceso a más potenciales que no los tenía ayer. Entonces, en esta velocidad de era Acuario y todo lo demás, tenía que ver que era súper importante el actualizarnos día a día, minuto a minuto. ¿Por qué? Porque está todo disponible. Entonces, en eso fue darme cuenta de todas esas herramientas y experiencias que yo había incorporado como recurso terapéutico para resolverme mi vida y todos mis traumas y todas mis crisis existenciales. Y en ese camino y en esa experimentación yo me daba cuenta que claramente, como nos pasa a todos, cada uno lo hace a su manera. Y de eso es súper importante, que sigan cada uno haciéndolo a su manera, ¿no? Me nutro de ese maestro que tiene algo para mí y eso pasa por ese proceso de compostaje, ¿no? Lo ingiero, me nutro, me quedo lo que aquí ahora me es útil por nivel de conciencia, por proceso, por evolución o porque simplemente por resonancia, porque quizás eso es lo que a mí me activa a crear y hacer en ese compostaje un producto nuevo. Y de eso se trató toda mi vida. Pero esta palabra, resignificarte, el arte de resignificar absolutamente todo y de innovar, de hacerlo de una manera nueva. En eso surgió lo que tiene que ver con constelaciones cuánticas, que era la herramienta, una de las grandes herramientas
que llegaron a mi vida. Las conocí en 2015 con otro nombre y desde 2015 lo empecé a interpretar en mí. Y en 2018 fue ya sí lanzarme de lleno a estudiar constelaciones familiares, a asistir 2 veces por mes a talleres, que eran muchas horas, donde siempre me pasaba, como soy buen canalo o tengo ese poder de poder disociarme, si vas al caso, poder ser neutral, leyendo la energía de otra persona, el campo de otra persona, sin expresar mi realidad, ¿no? Entonces en eso sucedía que capaz que en todas las jornadas representaba yo a algún representante de la constelación de otra persona y después estaba la mía. Constelación con muñequitos, con los Vincor, constelaciones grupales, absolutamente todo. Y ahí empezó el estudio. Entonces ahí es donde empecé en la práctica y en la vivencia de esos talleres a empezar a darme cuenta cómo todo lo aprendido que tenía que ver con registros, con transmisión energética, con biodecodificación, con hipnosis, con neurociencia, con qué sé yo, tantas cosas que había estudiado, lo podía ver en una constelación. Entonces empecé a darme cuenta que en la constelación lo que me estaba mostrando era el registro akáshico, esa historia del alma de las personas. Podía ver también en el lenguaje corporal toda la memoria celular que traemos. Medicinas germánicas es otra de las cosas que estudié. Y esto no es genealogía, como esa herencia que tiene el ADN es el banco de datos con el cual yo interpreto la realidad y la cocreo y la repito. La biología es la que repite, porque es la función biológica. Entonces, ahí me di cuenta que lo que Bert Hellinger, creador de constelaciones familiares, veía y observaba tenía que ver con estas dinámicas del cuerpo, de la memoria celular, que encajan completamente con la historia del alma. Y acá abro este paréntesis para honrar y reconocer absolutamente a todas las personas que fueron mis maestros, de todas las terapias que yo hoy por hoy tengo incorporadas y transformadas a mí. Las creaciones fueron maravillosas y fueron el gran punto inicial de este proceso evolutivo, al menos en mi situación. Por eso es súper respeto y reconocimiento a esas personas, sobre todo a Bert Hellinger, creador de constelaciones familiares. Por eso yo voy a hablar de mi propia experimentación y lo que yo por eso puse, el mensaje que recién contesté tenía que ver con esto, ¿no? La co-creación. Porque no es que Mariela lo creó solo, no, yo lo co-creé junto con todas las diferentes técnicas que aprendí, con los maestros que me transmitieron ese conocimiento, con la propia experimentación y con lo que todo la interacción con todas las personas, amigas sobre todo, con que utilizábamos la herramienta y con lo que pude co-crear esta herramienta y darme cuenta a través de la prueba, de la práctica, del error, cómo algunos puntos tenían un límite y cómo lo podía expandir si yo lo miraba desde la perspectiva de registro, si lo miraba desde otro lugar. Entonces así, en esa resignificación de todo mi camino andado, es donde surge constelaciones cuánticas. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver donde es la fusión e integración de todo el camino recorrido, pero que tiene los pilares. Y el primer pilar es el orden del amor, que es lo que creó Bert Hellinger con constelaciones familiares. Lo que tiene que ver con registros akáshicos, entender la historia del alma. Pude darme cuenta de todo lo que aprendí de biodecodificación y medicina germánica y lo que tiene que ver con neurología, que es cómo funciona el cuerpo biológico. Entonces, todo eso, sumado a la geometría, que para mí todo es un patrón geométrico, y Bert Hellinger con el orden, pero lo plasma, hay una simbiosis así perfecta. Y por último, esta tecnología cuántica pleyadiana que recibí en Egipto. Entonces, ¿de qué se trata? Para sintetizar, te conté el cómo llega a mi vida constelaciones cuánticas, cómo surge. Y ahora sí, ¿qué es constelaciones cuánticas? Es una metodología de autoconocimiento que puede ser utilizada como abordaje terapéutico para uno mismo, para conocerse, para integrarse, para trascenderse, y que también lo puedes aplicar para otras personas. Que los pilares básicos utilizo la lógica, y esto es súper importante, la lógica y las mismas quizás herramientas, pero desde una conciencia completamente diferente. Toda esa sabiduría que adquirí lo volqué en plantillas, prácticas, lúdicas, simples, porque la idea es que hacerlo simple, que vos en el momento, en el día a día que está pasando la situación, vos puedas ordenarte
Y eso es clave, fundante, ordenarte y estar siempre en tu lugar. Somos seres multidimensionales y tenemos muchísimos roles en esta vida. Es como yo digo, primeramente soy hija, soy nieta, soy bisnieta, soy hermana, soy prima, soy madre, soy compañera de vida de alguien, puedo ser terapeuta, soy amiga, no sé, miles de roles. En el día a día tenemos muchos roles, pero cuando yo integro los órdenes del amor y me permiten estar ordenada, es una filosofía de vida donde cambia radicalmente el vínculo con cómo yo me relaciono con todo mi entorno. Y eso es súper importante y acá lo integro a todo esto de astrología, que hoy me ocupa resignificar la astrología. ¿Por qué? Porque es volver a darle un tinte nuevo, mirarlo con estos ojos que todos tenemos hoy a todo eso que aprendimos del pasado, donde la conciencia era diferente, donde el proceso evolutivo del ser humano era diferente. Entonces, en esa dinámica es una metodología de autoconocimiento terapéutico que se puede utilizar básicamente, siempre el primer paso es la autoindagación. ¿Para qué? Para ordenarse, para transformarse. Pilares, constelaciones cuánticas, todas las metodologías de registros akáshicos que tienen que ver con la historia del alma, memoria celular, entre biodecodificación, genealogía, lo que es medicina germánica, la geometría sagrada de la tecnología cuántica. ¿Por qué? Porque la dinámica de las relaciones, poder que puedas descubrir y entender cómo lo que se ve en una constelación cambia completamente la dinámica, porque eso que vos ves en una constelación, yo te voy a mostrar cómo anclarte 100% en el presente. Entonces, lo que antes yo misma comunicaba como diciendo no, porque estás implicada con un ancestro, porque ese ancestro se murió en la guerra, hoy por hoy te voy a decir, yo, en mi caso voy a decir, Mariela desde el presente está utilizando un programa biológico para interpretar la realidad y ese programa biológico viene de ese ancestro que tuvo en la guerra. Entonces es utilizar las mismas herramientas, la misma dinámica, pero mirarlo desde una percepción y un punto completamente diferente. Y de eso se trata. Entonces todo el tiempo vas a estar anclado en el presente, conocer cómo funcionas, comunicarlo de manera diferente, con lo cual siempre el poder vuelve a vos. Vos sos el poder, es comprender cómo funcionas, saber que vas a utilizar la misma dinámica para solo descubrir ese programa desde dónde estás, liberar memoria celular, volverte a tiempo cero acá en el presente, y todo eso se sella con la tecnología cuántica. Esa tecnología cuántica lo que hace, trabaja en niveles súper elevados a la vez que son súper profundos, reestructura en automático toda tu estructura de tu campo atómico, tanto celular como del campo cuántico que sostiene esta experiencia, con lo cual sella, no está esto que no sé si les ha sucedido, que como que uno hace una cosa y vuelve para atrás. Entonces sí va a sellar esa labor, porque es libre albedrío, que vos pudiste tomar ese aprendizaje, ordenar esa estructura interna, con lo cual eso se sella. Puede ser que quedes ahí, sí, pero volver atrás, no. Entonces de ahí para adelante lo que quieras, se respeta el libre albedrío, siempre. Pero sí sucede que se sella, se integra, trasciende y se actualiza todo eso que uno abordó en una sesión, que abordó en un taller. Esa básicamente es la gran diferencia, el punto de vista y la manera desde dónde se utiliza la herramienta. Entonces, no sé si acá estoy viendo, voy a preguntar, acá a saludar, hay varias personas acá, si alguno tiene una pregunta. La idea es que, hola a todas y todos los que están por ahí, la idea es, en esto, es a través, por eso, la idea de la escuela del ser, resignificarte, innovación, yo siento que es súper importante y siento que es también mi parte, de ir aportándoles esto, ¿no? Que yo, como digo, nadie sabe cómo funciona este cuerpo y es una tecnología cuántica impresionante. Y esta tecnología todo el tiempo está referida en pasado. Interpreta la realidad, lo que toma del ambiente,
por los 5 sentidos y la vista es un factor muy importante para lo que podemos ver. Para los que tienen incapacidad de ver, desarrollaron otros sentidos. Pero todo eso, ¿cómo lo va a interpretar nuestra realidad según el banco de datos que tenemos? Y ese banco de datos es el banco de datos heredado. Entonces sí voy a mirar a mis ancestros tan solo para darme cuenta de dónde vengo. Darme cuenta cuáles son los recursos y los potenciales que tengo por esa memoria celular que tengo acá. Puedo reconocer que interpreto la realidad en función de un programa biológico de un ancestro y por eso repito. Y es mirarlo desde otro lugar. No es porque en mi clan hubo muerte de tal manera o porque se sucedió tanto, yo lo necesito para vivir. No, ese lenguaje es de la biología. La biología interpreta que todo lo que dio vida necesita repetirlo para que la vida siga sobre la tierra. Un humano consciente, hoy un ser humano que empieza a conocerse y que integra todo eso, es empezar a conocerse la clave, el autoconocimiento. Entonces, es muy diferente a decir que una instancia previa es mi alma, que para la experimentación que eligió vivir, encarna eligiendo un sistema familiar. ¿Por qué? Porque esa historia que hay en el sistema me va a garantizar que yo en mi biología tenga todo el banco de datos necesario para que mi alma en este avatar desarrolle una experimentación y evolucione. Entonces es al revés. El alma elige ese sistema físico y biológico. ¿Por qué? Porque le va a garantizar tener todos los recursos y herramientas que necesita para poder desarrollar esa experiencia. Ahora bien, cuando yo empiezo a darme cuenta cómo funciona mi biología, cómo es un patrón, cómo lo puedo desarmar, cuando yo conozco los elementos que me componen, es donde puedo convertirme en esa alquimista. Puedo elegir cómo verlos, puedo elegir cómo ordenarlos de una manera diferente. Y puedo darme cuenta cómo yo puedo ser la misma persona y en todos los temas donde tengo un conflicto de relaciones, cuando abordo la plantilla simple de desde dónde estoy parada, me puedo dar cuenta en automático que este conflicto viene por un desorden, porque no estoy respetando la jerarquía, no estoy repartiendo la pertenencia, o justamente ese desorden lo que altera ese equilibrio entre el dar y tomar. Entonces esas 3 cosas son las básicas, las que voy a hablar ahora este jueves en la Escuela del Ser, Resignificar tu Innovación, a las 18 horas de Argentina. Es donde vamos a empezar esta primera base, que son 3 tips simples, que cuando vos eso lo podés incorporar en tu vida diaria, te vas a dar cuenta de qué manera simple podés cambiar tu realidad en el instante cuando te haces un par de preguntas que te ordenan y te vas a dar cuenta, vas a ser la misma persona utilizando programas biológicos diferentes, con lo cual vas a poder crear una situación diferente, inclusive con esa persona que te llevas re mal, con tu situación de pareja, con tu situación en el trabajo, con tu vida misma. Entonces de acá te invito, si tenés curiosidad por escuchar un punto de vista diferente, si tenés curiosidad por cambiar tu realidad y probaste de todo y sentís que quizás hay una manera nueva de hacerla, y esa manera que puedas llegar a escuchar de mí, cuál es mi intención, que te active todas las preguntas, como me pasó a mí, para que vos actives tu sabiduría interna. Y quizás sea jugando, probando la técnica, probando los ejercicios que te voy a dar, te vas a empezar a conocer y vas a empezar a encontrar cuáles son esas anclas, esas creencias, esas fidelidades, esos programitas, eso que repetís como loro, que hace que estés recreando una y otra vez la misma realidad. Quizás cambia el escenario, cambia los actores de reparto, pero de base lo que vos sentís, la emoción o la situación es exactamente la misma. La invitación, conocerte, descubrirte, empezar a conectar con el juego, empezar a hacerlo divertido, porque ya la era de aprender a través del sufrimiento quedó obsoleta. Depende de nosotros cómo elijo aprender. ¿Quiero seguir aprendiendo a través del dolor y del sufrimiento? ¿O elijo aprender a través de una manera más sencilla, más simple, más dinámica? Conectarme con el juego, empezar a reírme de mí misma, de cada vez que me doy cuenta que soy yo, mi propia víctima y victimario, que soy yo
escudándome, sosteniendo personajes que ya no me sirven para evolucionar, no me sirven para construir ese camino de apertura, de dicha, de plenitud, de prosperidad que he venido a hacer. Entonces la invitación está hecha, espero que haya sido comprendida y si no, nueva síntesis, que es lo mismo, que es constelaciones cuánticas, una metodología de autoconocimiento que tiene el tinte de abordaje terapéutico, de autotratamiento primeramente, que lo podés aplicar a otras personas, que es una filosofía de vida, ese orden, en base a la lógica de constelaciones familiares, de registros akáshicos, de todo lo que tiene que ver con el alma, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico y biológico, memoria celular, genealogía, la geometría sagrada que es el lenguaje del universo y que se sella siempre con la tecnología cuántica pleyadiana, que es lo que recibió en Egipto con esa conciencia, ¿no? Es cómo puedo acelerar el proceso y poder dar ese salto cuántico en cada paso que doy. Como la biología necesita años, o necesitaba, mejor dicho, hablemos en pasado, años para evolucionar, hoy no. La tecnología cuántica permite que todo eso sea, y es el combo, por eso la palabra cuántico tiene que ver con esa conciencia, que realmente es un salto cuántico cada vez que tomas una conciencia y que te actualizas con Quartz. Un beso, abrazo grande y la verdad, gracias por estar de ese lado. Acá estoy viendo, acá dice cómo modificarlo. De eso se trata. Te invito, Mari, el jueves a las 6 de la tarde, que la idea es, en la otra página, es justamente desde este lugar. Es donde voy a empezar a hablar, y la idea es así interactuar, y en base, así como van surgiendo las preguntas, es ir nutriendo esa escuela, ir dándole puntos de vista para poder abrirnos al juego y que sea esa, como yo digo, biblioteca con herramientas, y en base a lo que hablamos, después van a ver eso, en base a lo que hablemos en esa escuela, vamos a venir a esta página y seguramente es donde voy a fusionar, ¿no? Entonces tomaste conciencia de la clase o de lo que se habló en la escuela del ser resignificarte, y de ahí integrando con este Instagram, que es donde voy a desarrollar lo cuántico, vamos a ver qué es lo que surge para que puedas interactuar, y si empezás a resonar, te aconsejo en este Instagram, las 3 primeras publicaciones que tengo que están ahí pinchadas son trabajos de reset cuántico para este avatar biológico, que te aconsejo que si resonás comiences a hacerlos. Uno todos los días, que lo hagas una de esas cosas por día como tu ser sienta. Tu ser sabe, vas a estar completamente guiada ¿de quién? De ti misma, escuchando esa vocecita interior, y vas a ser consciente. Sí, te recomiendo, como lo recomiendo siempre, que te compres un cuaderno, que anotes como si fuera un diario personal. Hoy probé esto, quizás con qué intención utilizaste algo, ¿para qué? Para que puedas hacer conciencia de cómo fue tu cambio, en qué momento decidiste algo, porque eso suele ser lo que más nos cuesta, ¿no? Cuando decís, uy, y me ha pasado con amigas, o sea, me ha pasado estar en Egipto, estar en una constelación y estar las dos rumiando con un pensamiento, que una persona practicando nos haya hecho una constelación a nosotros o estaba practicando, pusimos el cuerpo, nos actualizamos y las dos al otro día decíamos, ¿qué constelamos ayer? ¿Vos te acordás qué era lo que constelábamos? No había manera de hacer sinapsis, de enganchar a ese banco de datos de lo que estábamos hablando. Y nos costó horrores, tanto es así que llamamos a esa persona y decir, Mari, ¿te acordás qué constelamos ayer? Y estábamos las dos iguales, y ahí fue, wow, tomar conciencia de puntualmente en algo que nosotros estamos poniendo el cuerpo para que la persona practique, y era, wow, ¿te diste cuenta? Hicimos el ejercicio, nosotros tomamos conciencia, porque ese registro estaba en nosotros, no era que no era nuestro, ¿no? Tomamos conciencia y ya el otro día no podíamos pensar, no nos podíamos tratar a nosotras mismas, porque de eso se trataba, y se trataba con un conflicto de imagen, el cómo nos hablábamos de nosotras mismas. Hicimos la constelación, nos dimos cuenta del origen, nos dimos cuenta de ese programa que utilizábamos para interpretar la realidad, eso que teníamos como pajarito come coco, y al otro día ya no había manera. Entonces de eso se trata. ¿Y qué te sorprende? Que vos decís, wow, o sea, nada,
nos reímos tanto de nosotras mismas y era nada, en eso ya está. Y la idea es hacerlo nuevo. Entonces, sí, les invito con preguntas, a medida que vayan actualizando ustedes esas preguntas, va a ser más ágil y más dinámico. Así que ahora sí, beso grande a todos por ahí. Nos estamos viendo aquí y en la Escuela del Ser. Chau, chau. Saludos a todos.